Ahora sí, que ya estamos, déjenme darles oficialmente la bienvenida a este espacio. Mi nombre es Sandra Segovia, soy fundadora de Todos los Animales y orgulloso miembro de la Red Vegana Antiespecista, quien organiza este primer encuentro con periodistas que bajan en temas de violencia para dialogar acerca del especismo y nuestra relación con los otros animales. Me siento muy honrada de acompañar a esta mesa de mujeres tan comprometidas con sus causas y que hacen un trabajo tan maravilloso. Y déjenme presentarlas para que todos ustedes las conozcan muy bien. Miren, primero, ella es periodista independiente, publica en medios como The New York Times, Gato Pardo y La Jornada, ha sido también corresponsal en Telesur y El Telégrafo, es fundadora y editora de Bocado Lat, una red regional de periodismo organizada en defensa de nuestros sistemas alimentarios. Es autora del libro Ayotzinapa, Horas Eternas y coautora de los libros Palabras como Golpes, como Balas, Crónicas Infrarrealistas y Let's Talk About Your Wall. Y Ya no somos las mismas y aquí sigue la guerra. Junto con John Gliber y Daniela Arrea hizo la investigación para el documental de Vivos y también colaboró en Los Días de Ayotzinapa de Netflix. La bienvenida para Paula Mónaco Felipe. Bienvenida, Paula, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por también la invitación. Un placer. También me complace mucho presentarla. Ella es química farmacobióloga, tiene estudios en bioética, en medio ambiente y en educación ambiental. Ha participado en la columna del Programa Universitario de Bioética en Animal Político, es profesora de bioética en la Facultad de Ciencias de la UNAM y también es activista por la defensa animal y ambiental. Es miembro del comité organizador de la Marcha contra el Especismo. Bienvenida, Rebeca Pérez. Hola, muchas gracias. Un honor estar aquí con todas ustedes. Ella es licenciada en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México, con especialidad en Historia Mexicana de los siglos XIX y XX. Cuenta con estudios en Antropología Social por la Escuela Nacional de Antropología e Historia y tiene experiencia profesional en el área de comunicación social. Ha sido coordinadora de convenios con los estados en el Archivo General de la Nación y realizó la revisión de todos los periódicos del país de 1900 a 1985 para el libro La Nota Roja en México. También se ha desempeñado como subdirectora de análisis en la Comisión de Derechos Humanos del DF y asesora del Gobierno del Distrito Federal en temas de género. Es coordinadora de medios de la organización Equidad de Género, Ciudadanía, Trabajo y Familia AC y de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México y conduce además los programas radiofónicos Espacio Abierto Equidad, Equidad Radio y Código Equidad. Bienvenida, Silvia Solís. Ay, muchas gracias. Qué gusto estar aquí con ustedes. Gracias, Silvia. Y finalmente, ella es politóloga, socióloga, investigadora y comunicadora social, tiene un doctorado en ciencias sociales, es especialista en ética animal, se define como feminista, antiespecista y activista interseccional, es autora de libros sobre violencia política y de género en comunidades indígenas, 1, 2, 3 por los que están detrás de la montaña, Rituales, Poder y Norma de Cero, fundadora de Brigada Animal México, creadora del Tour Nacional de Activismo Antiespecista e Interseccional en México, asesora de proyectos de activismo a nivel global, coordinadora de campañas por los derechos de los animales y ambientalistas, merecedora por 3 años consecutivos a los apoyos Animal Advocate, de Pollination Project y de Philanthropy Project, y además ha sido ganadora de la beca Emerging Leaders of America's Program. Bienvenida, Poli Sotomayor. Muchísimas gracias por la invitación. Qué emocionante estar con todas ustedes, oigan. Sí, la verdad es que esto suena como muy padre. A las personas que nos están viendo les pedimos que nos hagan llegar sus preguntas y sus comentarios por el chat para irlos integrando a lo largo de la conversación. Y déjenme abrir con algo. Dice Steven Pinker en su libro El declive de la violencia, que si queremos entender la violencia, capturarla en su esencia y combatirla, el mejor camino lleva a estudiarla en todas sus manifestaciones, desde las declaraciones de guerra entre las naciones hasta las nalgadas a los niños. Empecemos por ponernos un poco de acuerdo. ¿Qué es para ustedes la violencia? Y aquí sí, Montessori, quien quiera, levanta la mano y vamos. Silvia. Bueno, nada más una pequeña aclaración antes de iniciar. Ya no existe o ya no estoy conduciendo el programa de Código Equidad en el programa
de radio por internet que tenía o que tiene el gobierno de la Ciudad de México. Ahora es nada más los 2 programas que hay en el IMER. Y ya entrando al tema, ante las preguntas que son muy exactas, me parece muy importante porque podríamos dar por asentado que todas las personas sabemos o identificamos un significado para lo que es la violencia. Nosotros en un manual que hicimos para trabajar con comunidades indígenas y rurales, nosotras me refiero a ANDAR, que es la Alianza Nacional por el Derecho a Decidir, que está conformada por 5 organizaciones católicas por el derecho a decidir, el Grupo de Información en Reproducción Elegida, Population Council, y Equidad de Género, Ciudadanía, Trabajo y Familia, y además IPAS México. Entonces ahí sacamos una definición que incluso hemos manejado en nuestros talleres de capacitación para las comunidades en las que trabajamos. Y dice, pero me voy a referir a la violencia de género, que es el tema que nosotros hemos trabajado siempre, aunque hay una definición de manera general, pero sobre la violencia de género, que es el tema en el que yo puedo pues participar y aportar un poco más. Y dice así, la violencia es un problema grave, no solo en nuestros pueblos rurales indígenas, sino también en las comunidades urbanas y semiurbanas, y además en todo el mundo. La violencia es el abuso del poder a través de la agresión física, verbal, económica y sexual para lograr que otro u otros hagan o dejen de hacer algo en contra de su voluntad y a favor de la persona que abusa. Algunos estudios definen la violencia como todo acto de abuso o coerción en el que una persona más fuerte o con mayor poder, prestigio y autoridad atenta contra los bienes, la libertad, la salud y en general los derechos de otras personas. Para ello, puede amenazarlos u obligarlos a hacer actividades que ellas no están dispuestas a realizar o dejar de hacer aquellas que quieren realizar. Y me parece que con esa definición integra de manera muy pues exacta, según mi apreciación, sobre lo que significa la violencia de género o la violencia contra las mujeres, que además es una violencia que tiene, después seguramente lo podremos abordar más, una equiparación con la violencia que se ejerce contra todos los animales, por considerarse que tienen una condición de subalternidad y que están para el servicio del patriarca, del hombre, del líder, porque vivimos en un sistema patriarcal. Eso. Gracias, Silvia. Rebe. Sí, yo, bueno, en realidad yo quería hacer una diferencia entre los términos agresión y violencia, porque muchas veces los términos agresión y violencia son usados de forma indistinta. Pero de acuerdo a un artículo del doctor Alejandro Herrera, que nos dice que, bueno, la agresión debería estar destinada más a los actos de supervivencia, es decir, que todos los animales ejercemos agresión cuando se trata de una cuestión de supervivencia, y por lo tanto, el ser humano es el único animal que es violento. ¿Por qué? Porque la violencia tiene una dimensión moral, que es esto que lo que nos diferencia, una dimensión más bien moral en cuestión ética, que es lo que nos diferencia de los demás animales, porque hasta el momento no ha habido ningún estudio científico que nos demuestre que los demás animales son capaces de hacer juicios y de decidir entre aquello que puede, o sea, tomar una decisión respecto a sus actos, ¿no? Esto no se ha demostrado actualmente. Sí se ha demostrado que los demás animales tienen una moral. De hecho, no les gusta mucho a los científicos llamarle moral porque va un poco en la cuestión antropocéntrica, le prefieren llamar protomoral, pero es muy evidente en comunidades de animales sociales
que tienen reglas de comportamiento que tienen que seguir y aquellos que no las siguen pueden ser incluso expulsados de la manada, lo que implica la casi muerte de estos individuos por no ser capaces de sobrevivir por ellos mismos, ¿no? Entonces, yo les quería leer este párrafo que dice así: un acto violento es el realizado como algo moralmente negativo, dado que causa la muerte o un daño a otro sujeto susceptible de ser lastimado por nuestros actos. Lo anterior nos lleva a considerar como sujetos de violencia a los demás animales, cuya sintiencia ha sido demostrada por la ciencia. Romina Kachanovsky propuso el término violencia especista para referirse específicamente a la violencia cometida contra la otredad animal debida al antropocentrismo. Gracias, Rebe. Ana Paula nos dice por aquí que el tema de la violencia es muy complejo porque todos tenemos una definición de esto que incluye lo típico, ¿no? Golpes o insultos, pero que muy pocos tenemos claro todo lo que incluye y que se puede más complejo porque hay muchas de estas acciones que ya están normalizadas, entonces no se identifican como violencia. Sí, a mí me gustaría decir algo sobre esto, si puedo. Justo que creo que necesitamos aprender también a hacer que nuestra definición de violencia se pueda ampliar mucho más, porque la violencia no solamente es un ejercicio de poder que es coercitivo, porque puede ser también aprendido culturalmente y reproducido por costumbre de manera normalizada, y puede ser entendido incluso como algo que está dentro de la moral, porque la violencia trasciende los derechos, porque no es un asunto de que sea legal o no. Los animales pueden no tener derechos, los animales no humanos, ¿no? Pueden no tener derechos y esto quiere decir que la violencia trasciende la parte de la ley, o sea, no es suficiente. Quiere decir que lo que se necesita también es entender que la violencia es algo que lo que transgrede es la ética, justamente como lo que estaba diciendo ahorita Rebeca, ¿no? Y que además a mí cabría la consideración también de hacer el planteamiento de que por supuesto que los animales tienen moral. O sea, creo que cuando hacemos el pensamiento de que no lo tienen es simplemente porque decidimos nosotros como especie ponernos fuera, como si estuviéramos dentro de otros parámetros, hacemos esta disonancia cognitiva para tratar de pensar que nosotros somos los más racionales o los que tienen otras formas de cultura, pero vaya, las narrativas, las canciones, la historia existen en los elefantes, en los insectos, hay dialectos, hay idiomas, entre otras especies. Entonces creo que también hace parte de que nos demos cuenta como generación que no podemos seguir pensando sobre los animales no humanos, pero tampoco sobre ningún otro grupo humano, como algún grupo que no tiene la misma capacidad de desarrollar sus propias culturas, éticas, definiciones, morales, etcétera, para que también nos demos cuenta de que ahí está el problema de la violencia, ¿no? En pensar, en primer lugar, que somos mejores que otro, ya sea por un privilegio de especie, o de género, o de clase, etcétera, etcétera. Gracias, Poli. Sofía por acá, ahorita voy contigo, Paula. Sofía por acá nos dice que violencia es la violación a la vida, a la libertad y al derecho que tenemos todos los animales de que nos hagan sufrir, psicológica, física, familiar, emocional, económica o sentimentalmente. Paula. Pues yo me quedo para el final porque la verdad siento que tengo mucho más que escuchar y aprender que decir yo. Yo trabajo mucho documentando violencia entre seres humanos en general, pero justo la violencia, a esa pregunta, ¿qué es la violencia? Justo es algo que no sé responder. Y creo que la búsqueda de una respuesta, al menos a mí lo que me intriga, yo trabajo cubriendo fosas clandestinas, desapariciones, ejecuciones extrajudiciales, genocidios. Justo a mí lo que me genera inquietud de la violencia, más allá de contar sus distintas formas, creo que más o menos en la humanidad estamos avanzados en documentar, mostrar, contar métodos, cambios históricos, intereses económicos, pero a mí lo que sigo sin entender bien es dónde está la violencia, cuál es ese momento. Me pasa mucho con las cosas que yo retrato, de que me pregunto en qué momento esta persona tuvo una ruptura, un brinco, algo que le habilita en su cabeza a hacer eso con otros seres vivos. Para mí la violencia justo es la pregunta, es
esa desconexión con el universo, con el territorio, con los animales, con los otros seres humanos. E incluso me pregunto cómo, o sea, es tan amplio y tan complejo el nivel de violencias en lo que yo veo, pero creo que hay incluso en pequeñas cosas ese brinco, no sé. Por ejemplo, en México somos un país que hay en los últimos 14 años, casi 15, se han encontrado 3.000 fosas clandestinas. Tenemos cerca de 50.000 cuerpos en servicios de medicina forense de seres humanos sin identificar. Y entre esas 3.000 fosas hemos ido cambiando del solo hecho de matar, por querer eliminar a alguien, de dar un disparo, a descuartizar seres humanos y a todo este diccionario del horror que hemos visto en España. Descobijados, descuartizados, las cabezas, los trozos, las mutilaciones. De eso a enterrar a esas personas, pero no enterrarlas simplemente, a deshacerlas en ácido, como este hombre al que llamaban el pozolero en Tijuana, o enterrarlas con un trabajal con máquinas en colinas de Santa Fe, en Veracruz, donde han encontrado más de 300 osamentas ya, o en Patrocinio, Coahuila, que es un lugar que a mí me impresiona mucho, que eran campos de cultivo y que fueron ocupados como lugar de campo de exterminio, y hoy es un lugar completamente desértico, donde lo que se hizo fue a un número indeterminado de personas, se han encontrado miles y miles de fragmentos, no sabemos cuántas personas, de mutilarlos, desplazarlos, colocar sus restos adentro del tambo, prender los fuegos, incinerarlos, una vez incinerados los huesos, romperlos a miles de pedacitos. Y cuando uno ve esas cosas trabajando, o sea, si esa es la suerte del ser humano hacia el ser humano, que es una misma especie con la que hay un entendimiento como más claro, no me quiero imaginar siquiera con los animales, pero a mí todo el tiempo tengo la pregunta de ¿por qué esto? Cuando ni siquiera es necesario, ¿no? Ahí donde la impunidad es la regla, uno puede claramente matar a quien sea y aventarlo en un campo y nunca te van a encontrar o no te van a investigar. ¿Por qué eso otro de destruir la pequeña parte? ¿Por qué esa hazaña? Y ahí es donde me queda la duda de dónde nacen esas violencias. Y a lo mejor ustedes conocen más de eso y me pueden ayudar a entender, pero creo que un presidente como el que tenemos en México, en todos los ámbitos, todas estas diversidades de violencia, habla de un concepto muy complejo de lo que sería la violencia. Yo no lo alcanzo a entender, no lo alcanzo a dimensionar, más bien tengo muchas preguntas que tienen que ver con dónde empieza y cómo empieza esa violencia. Y justo vengo llegando, y por eso vengo tarde, vengo de Guatemala, estuvimos 6 días filmando allá, y estuvimos ayer y anteayer en un memorial en San Juan Comalapa, que es una comunidad cachiquel, y ahí han recuperado ya 172 osamentas de 2 fosas, al parecer hay más, que fueron asesinadas durante el genocidio. Y fíjense que cuando recuperan esos cuerpos, se encuentran en muchos de ellos signos de tortura, pero una particularidad que me llamó mucho la atención es que la mayoría de las personas que asesinaron allí, que les hicieron cavar su propia tumba, no gastaron siquiera una bala en matarlos. Los mataron asfixiándolos de una forma todavía mucho más cruel que darle un tiro a una persona. Entonces creo que todo el tiempo por donde rascamos, y sobre todo en las últimas décadas, no conozco mucho de historia antigua, tenemos estas situaciones donde la violencia hasta parece una palabra que no alcanza para nombrar. Y yo conozco el mundo de los seres humanos, no conozco lo que ustedes conocen del mundo de los animales y las técnicas y las prácticas que se utilizan, lo conozco muy ligeramente, pues. Y sin duda creo que están vinculadísimos, que tienen mucho que ver, pero para mí la violencia es algo que no sé qué es, me estoy preguntando qué es violencia. Encuentro muchos ejemplos, lo que es, dónde inicia, cómo inicia nuestro.
Fíjense que cuando yo estaba preparando el guión para la reunión de hoy, voy contigo, Silvia, me encontré junto con eso, que había definiciones de diferentes tipos de violencia, pero no había como una definición que englobara, digamos, a todos estos tipos de violencia. Lo más cercano que encontré fue esta definición que es muy breve, pero me gustó y la pongo a su consideración. Dice, la violencia es una forma de relación caracterizada por la negación del otro. Y en ese sentido se compone de dos elementos. Uno, que los dos sujetos están relacionados, y el segundo es que la víctima es negada, disminuida o se le trata de objeto. Y haciendo un poco de referencia a lo que decía Paula ahora, a lo que nos comentaba Silvia hace un rato y a lo que hemos visto en nuestra práctica en el activismo por los derechos de los animales, pues me parece que ahí nos ayuda como a englobar un poco los diferentes tipos de violencia. Aunque en ese sentido coincido con Paula, es difícil saber de dónde proviene la violencia o qué la origina. ¿Qué nos querías comentar, Silvia? Precisamente a raíz de lo que está comentando Paula, recuerdo, creo que en febrero del 2003, participé en el primer Tribunal Ciudadano que organizaron las compañeras de Justicia para nuestras hijas y nuestras hijas de regreso a casa en Chihuahua. Y el ejercicio consistía en que nos entregaban a quienes participamos como Tribunal Ciudadano expedientes de las averiguaciones previas y nos repartieron, a mí me tocaron 6 expedientes, los tenía que analizar y después hacer pues una declaración al respecto. Fue un ejercicio para mí brutal, espantoso, porque pude ver en escrito con especificaciones, digamos, que hacen los forenses, la brutal violencia que se ejercía en contra de las mujeres que habían sido asesinadas de una manera tan cruel, tan dolorosa, tan humillante, tan degradante, de tanta manipulación. Fueron imágenes que no me pude sacar de la cabeza durante años. Porque, y lo que yo me preguntaba, por eso lo recuerdo ahora a raíz de lo que dice Paula, era en qué momento estas personas que de alguna forma, pues no sé, tuvieron mamá, madre, se desarrollaron en algún tipo de familia, pudieron ejercer tal cantidad de violencia contra otra persona que estaba totalmente a su merced. Y pensaba en el dilema ético de la humanidad. La violencia es un fenómeno intrínseco, pensaría yo, a toda la humanidad, muy añeja. Coincido totalmente con Paula que es un fenómeno muy complejo, muy difícil de definir tratándole de dar algún tipo de significado, y lo vemos cuando existe este dilema ético de por qué nos relacionamos o por qué se genera esta cantidad de violencia contra las mujeres y contra los animales. También está, por diferentes estudios, demostrado que las personas que son crueles con los animales pueden ser maltratadores, violentadores o incluso asesinos en un futuro. Y creo que aparte de ese gran dilema que tiene que ver con la concepción de cómo somos una sociedad absolutamente violenta en todos los sentidos, podríamos divagar en el dilema filosófico, pero me parece que es muy importante porque es algo que la humanidad se ha pretendido decir superior a otros animales que no son humanos, y por eso nos hemos atribuido el derecho de pensar o de decir
que están a nuestro servicio, que los podemos maltratar, que los podemos poner, explotar, maltratar en todos los sentidos, desde que son chiquitos hasta que van creciendo, y luego cómo los utilizamos en función de la propia reproducción de la sociedad humana, con una crueldad que raya en lo inhumano, porque muchísimas personas que se dicen Homo sapiens aseguran que la humanidad tiene una manera de ver las cosas, vamos a decirlo, más bueno que otras, y no es así. Quien haya convivido con perros, con gatos o con otro tipo de animales, yo tuve la experiencia desde muy joven de tener contacto con animales de diversa índole, básicamente animales de granja, como le llaman, que es pollos, gallinas, cerdos, burros, vacas, animales, caballos, por supuesto, no de manera de una relación directa, pero sí en la forma en la que se les usaba, y siempre había una manifestación de maltrato, aunque se les diera, no sé, de comer, abrigo, techo y demás. Siempre ha habido pensamiento en que la humanidad ha sobrepuesto su pensamiento y su capacidad de dominar el medio ambiente por encima de los animales. Por eso pienso que equiparar la violencia que se ejerce contra las mujeres también tiene un símil con respecto a los animales. Poli. Gracias. A mí me gustaría también comentar que creo que si bien la violencia es multifactorial y además la violencia siempre es interseccional también, es importante quizás darnos cuenta de qué es lo que comparte en todos los momentos, ¿no? Porque puede haber una violencia que sea hacia las niñas, puede haber una violencia que sea hacia los homosexuales, violencia hacia los animales no humanos, pero hay algo que comparten todas, y es que tiene todo que ver con un sistema y con una estructura cultural que se está compartiendo en todo momento. Y a lo que voy con esto es que el hecho de que exista la violencia y que existan tantas formas de violencia tiene todo que ver con la normalización desde las prácticas cotidianas de ciertas acciones, ¿no? Hasta desde el día a día, con ciertos comentarios, chistes, eufemismos, el uso de ciertas palabras y no otras para tratar de minimizar ciertas realidades, ¿no? Decir, incluso hasta animales de granja, ¿no? Este eufemismo para decir animales presos, animales posesos por un explotador, ¿no? Que es algo muy semejante a lo que también se ve en otras formas en las que se utilizan palabras para minimizar la violencia sexista, la violencia sexual hacia las mujeres. Y creo que algo que pudiera ayudarnos a dar un poquito de luz a cómo entender las violencias en general es la comprensión de que toda violencia es un fascismo, toda violencia es un autoritarismo, es la práctica de que existen ciertos seres que son más aptos, más fuertes, que sienten más, que piensan más, que son más bonitos, que merecen vivir más que otros, y que en todo sentido tiene igualmente algo en común, que es esta sensación de que alguien es mejor que otro porque lo que no hay es una adecuada gestión emocional. Y que esta es la parte también interesante, porque absolutamente todos los violentadores son al mismo tiempo igualmente presas de un sistema que les violenta y que normaliza que existan ciertas formas de violencia. Porque si bien ninguna de nosotras diría que está bien violentar y que entonces pobrecito del violentador porque él también está sufriendo violencia, etcétera, etcétera, sí que hace parte de entender por dónde va la solución. Porque lo que necesitamos también es poder trascender con ciertas estrategias que tratamos de implementar a nivel estructural en términos de educación, de comunicación, de acortar estas distancias que tenemos, que insisto, son las disonancias cognitivas que hacen que nos parezca muy lejana la situación de las mujeres asesinadas en Juárez o muy lejana la situación de los animales presos en granjas o en mataderos, porque nosotros no lo estamos experimentando, y que tiene que ver con esta parte de la normalización cultural que son los privilegios. El tener el privilegio de especie, el tener el privilegio sexual, el tener el privilegio de nacer en una colonia y no en otra,
y que hace que pensemos que si alguien está viviendo una violencia es porque de alguna manera se ha puesto ahí, ¿no? Como salió a cierta hora, o es porque pertenece a cierto grupo, o es porque le gusta exhibir, no sé, sus ideologías políticas, etcétera, y que creo que algo que lo que nos puede ayudar para tratar de mitigar estas violencias, para finalmente abolirlas por completo, todas y cada una de ellas, es entender qué es lo que hay en común y cuáles podrían ser aquellos frentes que necesitamos también nosotros como activistas, como investigadores, como comunicadores sociales, tratar de llevar a cabo para que entonces podamos pues disminuir, ¿no? Hasta que desaparezcan todas estas prácticas violentas. Y creo que la respuesta va un poco en la parte de decir las cosas como son, de tener mucha más radicalidad en mencionar lo que ahora mismo las compañeras bastante bien están mencionando, ¿no? Con estos casos de violencia que está exacerbada en cada uno de estos frentes, ¿no? No solamente con los presos de guerra, no solamente con los niños que están siendo violentados como para ser utilizados como objetos sexuales, sino también aquí mismo en tu colonia, aquí mismo tu mamá y los animales que se encuentran en cada lugar, incluso siendo observados como un producto, como el objeto que es propiedad de alguien más. Sí, desde luego. Recuerdo ahora que decías, Poli, de todo esto, un texto de Ana María Manzoni que dice que las interconexiones entre todas las formas de violencia se amplían como telaraña y se contagian recíprocamente, y por eso hay que ponerles atención a todas y cada una de ellas. Y también ahora que escuchaba los tremendos relatos de Paula y de Silvia, de estas terribles situaciones que han tenido que documentar, pues me recordaban algunos momentos que se han documentado, sobre todo ustedes, a través de las vigilias, por ejemplo, en los mataderos, ¿no? Experiencias muy similares, decía Paula, ni siquiera gastaron en una bala para matarlos, y es mucho de lo que sucede con los animales, donde en aras de ahorrar dinero también se evitan muchos procedimientos, y lo mismo que narraba Silvia con el tema de las mujeres. Y me parece que ahí quizá la única diferencia es que este tipo de violencia hacia los animales está legalizada, ¿no? Y entonces habría que dejar muy claro que no siempre legal significa justo, porque eso nos confunde un poco, ¿no? Rebe. Sí, justamente eso es muy importante de aclararlo. Hay que recordar a lo largo de la historia que ha habido un montón de prácticas que se han considerado legales en su momento, pero no fueron éticas, ¿no? Por ejemplo, la esclavitud era una cuestión considerada legal, hasta que hubo un grupo de personas que se pusieron a reflexionar al respecto de que las personas que estaban siendo sometidas, pues también eran otras personas que tenían igualmente derechos, que tenían igualmente la capacidad de formar familias, vínculos, etcétera, que no eran personas que eran inferiores simplemente por pertenecer a una raza diferente, que ahora lo de las razas ya está bastante cuestionado. Pero entonces yo creo que todo empieza ahí, en empezar a ver a las demás personas o a los demás individuos como lejanos, como diferentes, y ver esas diferencias como algo negativo, en vez de algo que es intrínseco en la naturaleza. Todos somos diferentes, cada individuo es diferente, y estas diferencias deberían de ser pues consideradas como algo positivo en nuestra sociedad y ser respetadas, obviamente diferencias que no impliquen el daño a otros individuos, ¿no? O sea, esto no quiere decir que vamos a tolerar absolutamente todo, no podemos tolerar prácticas justo violentas, no podemos tolerar aquello que violente a otros, que haga menos a otros, que discrimine a otros. Y yo creo que la cuestión ahí es en ver a quiénes estamos considerando como otros o como otros, ¿no? Exactamente, o sea, el respetar a todas aquellas personas, individuos que son diferentes, pero que no tienen, o sea, que tienen esa misma capacidad de ser dañados por otros individuos. Entonces, en eso consiste que esta violencia que puede ser ejercida contra aquellos que son diferentes, pero que no tiene que ser de esta manera. Tenemos que ser lo suficientemente éticos para saber que nuestras acciones afectan a otros individuos, y no hacerlo. ¿Por qué? Porque también con eso estamos dañándonos a nosotros mismos, como decían los griegos, que es peor hacer daño que ser dañado, ¿no? Como decía Sócrates, bueno, como decía Platón Sócrates a través de Platón, porque ya sabemos que Sócrates nunca escribió ningún texto,
pero justamente él hablaba del mal que le hacemos a nuestra alma, él hablaba de la psique, ¿no? Entonces todo esto de que dañar a otros individuos nos afecta también a nosotros. Entonces es importante no ser violento y siempre tener una cuestión ética en nuestra mente, o sea, siempre reflexionar respecto a lo que estamos haciendo. Y yo creo que estos actos de crueldad con las que se trata a los demás individuos tiene que ver justo con que se forma una brecha en la que ya no consideramos al otro como un otro que tiene que ser respetado. Lo vemos como una cosa, lo cosificamos, y esta cosificación yo creo que hace que sea más fácil para el violentador afectar a la víctima, ¿no? O sea, al verlo como algo lejano, como algo diferente, como algo, una cosa que puede ser dañada y puede ser tratada como se nos dé la gana. Y eso es lo que pasa con las mujeres, eso es lo que pasa con las niñas, los niños, eso es lo que pasa con los homosexuales, eso pasa con los transexuales, eso pasa con los animales, que los consideramos como algo tan distante, tan diferente, y como cosas a las cuales podemos hacerle lo que se nos dé la gana, inclusive de forma legal, y eso es lo más peligroso con respecto a los demás animales, que toda esta violencia, justo como decía Sandra, es legal, y es lo que tenemos que atacar también, aunque tenemos que considerar que las cuestiones legales cambian a través de la ética. No es al revés. Desafortunadamente, todos los cambios sociales que han incluido la parte legal han empezado con una cuestión ética, con personas reflexionando respecto a lo que está mal, respecto a que no es justo tratar a otros individuos de esa manera. Y estos cambios en una mentalidad de varias personas han llevado a la formación de nuevas leyes, ¿no? Entonces, yo creo que es bien importante que los movimientos sociales justo existan para impulsar estos cambios en la legislación. Pero si no hay un cambio de mentalidad en las personas, ya sabemos que la agenda de los políticos no se va a fijar en cuestiones que no tengan una gran población que esté involucrada en ese aspecto. Entonces, yo creo que entre más personas seamos las que nos cuestionemos estas cosas respecto a la violencia en todas sus manifestaciones, más vamos a poder lograr que se lleve a cabo en la cuestión legal. Paula y luego Silvia. Muy breve. Les quiero preguntar, porque estoy de acuerdo con mucho de lo que están diciendo, lo que decía Poli, de que el decir, esa disputa desde el lenguaje empieza a ser una forma de combatir, no normalizar, cuestionar violencias, y creo que es una forma muy adecuada y muy importante. Ahora, ¿cómo hacer para lograr una empatía en quien no se está cuestionando la ética o la moral de lo que hace todos los días de su vida, en todas sus acciones de su vida? ¿Cómo hacer para lograr eso? O sea, caminos que ustedes sepan y que puedan compartir, porque yo soy muy pesimista en esto, porque creo que si somos tan crueles como estamos siendo con nuestra misma especie que entendemos, conocemos, que son nuestros pares iguales, soy como muy pesimista de cómo podemos lograr hacer que alguien que no tiene empatía ni siquiera con su idéntico, la sienta hacia otros tipos de seres sintientes, o sea, se lo cuestione, qué claves o qué caminos se encuentran además de esto de la palabra, ¿no? Del nombrar sin eufemismos. Gracias, Paula. Silvia. Sí, yo me parece que este ejercicio, no porque lo estemos haciendo nosotras, pero me parece que es un ejercicio muy importante, porque la palabra es muy poderosa. Ya sabemos que hay muchísimas luchas que tendremos que dar en diferentes niveles, en nivel de leyes, en nivel del trato social, pero sobre todo en el nivel de la conciencia, de la sensibilización, de no... ¿Las dejé de escuchar? Perdón. Ahí estás. De no permitir precisamente que se normalice la violencia
Silvia, te congelaste por ahí. En el activismo feminista, a mí me parece que algo muy, muy importante que debemos de hacer, no solo como periodistas, sino como activistas, el que logremos poner un discurso bien fundamentado, muy apasionado, a que cada vez vayamos juntando más personas que se adhieran a este pensamiento crítico, a... Ay, Silvia, se nos cortó, ahorita la retomamos. Chicas, en relación ahí con la pregunta que hacía Paula, de cómo hacemos para sensibilizar a los otros, Poli. Sí, a mí me encantaría contestar un poco esta pregunta, que creo que hay muchas maneras, ¿no? Hay muchas formas de tratar de sensibilizar, pero bueno, a mí siempre que platico sobre este tema, creo que hay dos puntos claves. Que uno es que necesitamos ser radicalmente veraces, y a lo que voy con esto es que la mayor parte de las violencias que existen porque un buen grupo de la población no sabe que esto está sucediendo o se encuentra del lado de la indiferencia. Y con esto a lo que me refiero es que cuando nosotros informamos, e informamos sin los eufemismos, informamos sin tratar de suavizar qué es lo que está sucediendo, entonces le estamos dando la oportunidad a la persona que escucha y a la persona que se esté enterando de también tener autonomía sobre sí mismo para elegir qué es lo que quiere hacer al respecto. Porque cuando nosotros estamos suavizando las realidades, un poco es como también desde el colonialismo de creer que esto es muy fuerte para que alguien lo tolere o lo escuche. Pero si la realidad es así de fuerte, entonces con mayor razón tenemos que hacer que ésta se visibilice. Y además creo que necesitamos hacer que entendamos esto como la lucha política que es, porque no se trata de hacer que uno a uno cada hombre se deje de reproducir conductas machistas, o que uno a una cada persona deje de tener conductas especistas, porque entonces es un poco como un juego de ego de, bueno, ¿a cuántos convierto hoy, no? Y de eso no se trata. ¿De qué se trata? De informar y hacer campañas. Y estas campañas tienen que salir desde otros espacios colectivos que pueda hacer algo que pues verdaderamente posibiliten estos cambios sociales, que creo que además sí o sí tienen que estar hechos con asertividad, porque si no esta parte de la empatía que mencionaba Paula, pues por eso se queda a la mitad del camino, ¿no? Porque si yo voy por la vida diciéndole a alguien algo y se lo digo de tal manera que le culpabilice, entonces en lugar de escuchar y en lugar de ponerse del lado del violentare, lo que hace es como, no, bueno, esto ya no me interesa porque me están haciendo sentir mal. Entonces también hay que hacer parte de una comunicación que sea estratégica, de una comunicación que pueda tener también una inteligencia emocional. Por eso es que creo que, bueno, cada una de las luchas que han existido en la historia, sin importar en contra de qué violencia, ha tenido estas campañas. Y eso es algo que también necesitamos tener nosotras como feministas, como antiespecistas, como humanes en contra de cualquier forma de violencia hacia el ambiente, hacia otros humanos, etcétera. O sea, entender que esto es algo estratégico y que hay que posibilitar que el cambio que queremos ver en el mundo suceda. Y entonces hay que dejar un poco fuera la parte de que si me enojo, que si hago o no hago que mi mamá deje de hacer chistes o el tío, porque hay que trascender también la esfera de lo personal en el espacio del activismo, que si bien lo personal es político, por supuesto, pero sí necesitamos hallar diferentes estrategias que nos permitan también tener aliados, porque de eso se trata, ¿no? O sea, necesitamos no tanto que haya 80,000 personas dispuestas a salir a la calle a levantar la voz por cada una de las mujeres asesinadas, sino que necesitamos que haya 80,000 personas y el planeta entero que no asesina ninguna. Entonces, los aliados son más importantes dentro de la lucha del activismo. Y por ahí va un poquito de cuáles son las soluciones que creo que necesitamos. Así como aprender a elegir batallas, ¿no? Hay frentes donde es imposible, suéltalos, no tienes que ganar. Tienes que, o sea, al final del día, evitar toda forma de violencia. Hay otros espacios en donde podemos hacerlo. Sí, Rebe. Sí, yo creo que lo que está diciendo Poli es sumamente importante. Hay que recordar que no podemos forzar a nadie a nada. O sea, lo que nosotros presentamos es información.
y ya depende de cada quien lo que hace con esa información. Justamente para la cuestión de la autonomía de las personas, es bien importante ser estratégicos, como bien lo dice, dar el mensaje de manera adecuada. Justo lo de los eufemismos es muy importante porque muchas veces en la causa se dice, no, es que las personas no van a entender, no están preparadas. Yo creo que pensar eso es minimizar a la población, minimizar la capacidad que tienen las personas de poder entender lo que está sucediendo. Yo creo que es necesario dar la información adecuada, justo como dice Poli, sin eufemismos, diciendo lo que está verdaderamente ocurriendo. También como activistas, como dice justo Susana en este comentario, hay que profesionalizarnos, hay que saber de lo que estamos hablando, hay que tener pues educación justo en la cuestión de que a cada uno nos compete, ver la interseccionalidad que hay en todas estas cuestiones, y sí, formar justamente eso que me encantó que dijo Poli, en vez de que haya muchas personas que vayan y estén luchando por la causa, que justamente haya muchas personas que dejen de ser partícipes de las violencias. Eso es fundamental, porque entre más personas dejemos de ser partícipes de las violencias, evidentemente las violencias van a disminuir, y es lo que necesitamos. Entonces, sí, me parece muy acertado el comentario, todos los comentarios que dijo Poli, y yo creo que la base es una educación, empezar desde que las personas son pequeñas, a enseñarles que es importante tener respeto por las otras personas, por los otros individuos. ¿Por qué? Porque esto nos va a permitir tener una sociedad más sana, poder ser más, pues, incluso más felices como sociedad, más sanos, más felices, que el tejido social no se rompa, que está completamente destrozado en estos momentos. Tenemos tanto por hacer, hay tantas violencias en el mundo, y yo creo que en parte es porque nos sentimos tan separados los unos de los otros que esto nos hace que no tengamos esa empatía. Justo hay varios proyectos que hablan de tratar de enseñar esta cuestión de la empatía desde que somos pequeños, de tener empatía con los demás animales, con las demás personas, a través de conocer estas cercanías que tenemos los unos con los otros, de tener estas similitudes, aunque yo siempre he abogado porque también se acepten las diferencias. Yo creo que entre más aceptemos las diferencias que tenemos entre todas las personas, por ejemplo, con una persona que le gusta a otra persona del mismo sexo, que le gusta que su género sea diferente, o sea, entre más aceptemos esas diferencias entre los propios humanos, vamos a poder ser capaces de aceptar esas diferencias entre los demás animales. Porque ¿qué es lo que pasa? Muchas veces se aboga por respetar a aquellos animales que son más parecidos a nosotros. Y esto no debe ser así, o sea, no tenemos por qué respetar más a un simio porque es más parecido a nosotros o tiene una inteligencia más parecida a nosotros, que respetar a una cucaracha, por ejemplo, que la vemos completamente alejada. O sea, esto no tiene que ser de esta manera, no tenemos por qué respetarnos en base a la cercanía o a las similitudes que tenemos. Por eso para mí es tan importante aceptar y respetar estas diferencias y evidentemente ver que lo que nos une es esta capacidad de ser seres sintientes, que somos capaces de ser afectados por terceros y entonces dejar de violentar a aquellos que podemos violentar, ¿no? Ser conscientes y sí, ser asertivos. Y también a mí me encanta esa frase de que tenemos que escoger las batallas. Hay unos estudios que dicen que siempre va a haber una parte de la población que no va a aceptar los cambios. Entonces, esta parte de la población, pues, ¿para qué enfrascarnos con discusiones? También hay que reconocer que cuando estamos en un debate, ¿qué es lo que estamos tratando de hacer con ese debate? Si simplemente tener la razón o tratar de que la otra persona entienda qué es lo que estamos tratando de decirle, ¿no? Sí, sin lugar a duda me parece que mucho del activismo que hacemos, ahora vamos contigo, Silvia, tiene que ver con hacer que las personas se cuestionen, ¿no? Leía yo que las personas hacen las cosas por dos muy grandes motivos. Uno, porque obedecen, o el otro, porque están conformes. Y habría que darnos cuenta cuántas de las cosas que hacemos son por obediencia, ¿no? Estas tradiciones, lo que siempre ha sucedido en casa, estas cosas que se han dicho siempre porque así es, ¿no? Porque están hechos de esta manera. Y si empezamos a transformar la obediencia en conformidad, seguramente haremos algunos ajustes en nuestras acciones. Silvia. Sí, perdón por la interrupción, pero pues, así pasa. Parece que muchas cosas. A mí coincido totalmente con lo que ustedes están haciendo y a mí me gustaría
pues comentarle, sobre todo a Paula, que dice que es pesimista. Yo también, pero elegí que quería comunicar, que quería decir lo que se estaba viendo, lo que como grupo, como organizaciones o como alguna causa en específico había que manifestarla. Y he hecho de todo, o sea, he hecho performance, he hecho obras de teatro, he hecho monólogos, he hecho activismo en la calle pegando diferentes cosas, porque me parece que en algún momento el mensaje que queremos dar, que deseamos que se sensibilice, si utilizas diferentes técnicas para plantearlo, radionovelas, cápsulas mixtas para radio, líneas del tiempo, teatro callejero, sátira callejera también, en fin, utilizar cualquier medio que se tenga, sobre todo si es creativo, pienso que podemos llegar a sensibilizar a las personas y a todos los actores que están involucrados para tratar de eso, de conseguir cada vez más aliadas, más aliados que nos ayuden a hacer diferentes cosas. Por ejemplo, en la causa de los animales, a diferencia de la causa de las mujeres, yo veo que hay más hombres involucrados en tratar de participar algo en proporción de lo que hay para la causa de los derechos de las mujeres. Aunque también, básicamente, por lo menos en lo que yo conozco de los grupos defensores y protectores de derechos animales, principalmente yo veo a mujeres interesadas en que la población en general se sensibilice o lograr diferentes cosas de diferentes niveles, ¿no? Ya sea con el legislativo, ya sea con una causa social, pero me parece que sí, efectivamente, tenemos que elegir cuál es la tarea que podemos hacer, cuál es a lo mejor la más efectiva por nuestra condición, por nuestras posibilidades, por lo que se nos vaya presentando, pero no tirar la toalla, pensar que yo les puedo decir que a lo mejor en los 80s nunca pensé que íbamos a contar con la posibilidad de tener un aborto legal y seguro. En México, solo en la Ciudad de México y en Oaxaca, pero pensé que me iba a morir y ese derecho no lo íbamos a tener porque es una demanda súper añeja y tengo mucha esperanza porque cada vez lo veo mucho mejor colocado. Me quito esto porque oigo un ruido que no sé si ustedes lo escuchan, a lo mejor solo lo escucho yo. La causa de los derechos de los animales, creo que es una causa cada vez más posicionada, no solo en los medios de comunicación, sino en las conversaciones de un porcentaje de la población que hace muy poco tiempo no se animaba ni siquiera a escuchar algo sobre el tema. En ese sentido soy positiva, creo que si elegimos la manera en la que podemos, al menos como comunicadoras o como periodistas, lograr poner el punto y sensibilizar a una, dos o tres personas, pues cada vez vamos a ir avanzando más y a lo mejor no pensar que porque lo que hagamos va a tener resultados inmediatos, sino pensar que pues es una lucha a largo, mediano y corto plazo. Así hay que plantearlo. Paula. Pues yo estoy muy de acuerdo y me gusta lo que están diciendo, me gusta esta idea de tratar de pensar en aliados, de tratar de pensar en la estrategia y sobre todo eso que decían de que esto se tiene que, o sea, buscar una estrategia para que el cambio suceda. Y también me gusta escucharles y me gusta este espacio y se lo agradezco muchísimo. Porque creo que hay que escucharnos y hablar más sin caer en el juzgarnos siempre. No creo que hay un abismo
que las propias luchas, consciente o inconscientemente, han ido creando o favoreciendo. Entonces, mucha gente, si no es vegana, se siente como juzgada por la gente vegana, o los discursos pueden ser muchas veces culpabilizadores, y creo que el chiste es como tratar de coincidir en lo que podamos, y en lo que no coincidimos tratar de jalar parejo para un mundo más justo. Porque sí siento que a veces hay como muchas tensiones, ¿no? Quienes están en la lucha contra ciertas violencias de la mujer, de las desapariciones forzadas, están como en una cápsula, y quienes están en la lucha por la defensa de los derechos de los animales están en otra cosa, y en otra burbuja, y lo que tenemos que hacer es como tener puentes. No todos tenemos que estar luchando en todas las causas, no se puede, no tendría sentido tampoco. Escucharnos y tratar de que no sé, de que se crucen más, de que haya estos espacios de diálogo como el de hoy, de que haya esos discursos estratégicos, no de señalar, sino de tratar. Me gustó mucho una cosa que escuché que decía esto de hacer que las personas se cuestionen. Y hay muchos ámbitos de la defensa de los animales donde más que eso es como el ataque. Entonces eso genera para mí una distancia mayor, ¿no? Entre veganos y no veganos, porque ni siquiera el concepto antiespecista, saben ustedes, está como tan socializado, pues. La vida está entre carnívoro, vegetariano y vegano, como no es lo que se llega a entender, más en opinión pública generalizada, no especializada. Entonces yo creo que es muy importante generar espacio y dejar de mirarnos juzgando. A lo mejor de que de un lado se juzgue a otro, de todos los lados mutuamente, ¿no? De cuál es la causa más válida, cuál es la causa más justa, todas lo son, en la medida que busquen un mundo, un universo más justo, más habitable y más feliz, me parece. Sí, Poli, adelante. Gracias. Sí, completamente de acuerdo, Paula. Creo que además nos toca entender absolutamente a todos que nuestra lucha es contra la violencia, no contra otro luchador social. O sea, nuestra lucha no es en contra de otro activista, sea de la causa que sea, al contrario. O sea, si hay otro activista, qué buena onda. O sea, hay alguien que ya está haciendo acciones contundentes, deliberadas en contra de que existan opresiones. Entonces, con mayor razón, nos toca entendernos también como generación, como esta responsabilidad de podernos aliar y de podernos, ahora sí que agarrar brazo con brazo, hacer frentes comunes por todas estas causas, porque también las violencias están todas directamente conectadas. O sea, no es como que por ahí tiene algo que ver una violencia con otra, no. O sea, creo que es muy visible, de hecho, ¿no? O sea, el hecho de que exista hasta la misma pandemia que ahora mismo estamos viviendo, pues tiene todo que ver con el hecho de que existan ciertas prácticas en la industria alimentaria, que es una violencia especista, una violencia clasista, una violencia capitalista, exactamente la misma violencia capitalista que sexualiza los cuerpos de las mujeres, que hace que exista este sistema patriarcal, que es exactamente la misma violencia que hace que no exista gestión emocional en muchos compañeros, que hace que existan violentadores. O sea, todo básicamente es lo mismo, ¿no? Aquel que puede mirar a otro como si fuera un inferior, a lo mejor lo hace contra alguien de su diferente especie, o a lo mejor lo hace con alguien que es diferente por su color de piel o lo que sea. O sea, al final del día es lo mismo. O sea, sigue siendo nada más como el mirar si alguien es inferior o no y cómo yo me levanto. Y entonces cuando como activistas queremos levantarnos sobre de otros por nuestras causas particulares y decir es que la mía es la chida o la mía es la que es la más cierta, pues estamos una vez más haciendo un ejercicio de opresión. Una vez más nosotros estamos reproduciendo la idea de que hay ciertas autoridades por encima de otros y además yo lo elijo y eso es ego. Y por eso yo, o sea, repito tanto y tanto que necesitamos esa autonomía emocional, porque si no dejamos de hacer activismo y dejamos de buscar un mundo mejor por buscar tener la razón, como ahorita también ya estaba diciendo Rebeca. Entonces creo que mucho de lo que nosotros hacemos como activistas, como comunicadoras, como periodistas, tiene todo que ver también con aprender cómo comunicarnos de una manera asertiva y empática.
porque de otra manera estamos haciendo bandos, y creo que eso es justamente lo que tenemos también que desechar, estos bandos de y quién tiene razón y quién está bien y quién está mal, ¿no? Mientras estemos buscando un mundo justo, todos estamos bien. Y mientras estemos en el proceso de tratar de entender cómo mejorar nuestras prácticas para que exista esa justicia y que deje de existir la opresión, podemos estar dentro del mismo bando. Y creo que esa es la parte que necesitamos también conciliar, y conciliarla de manera urgente, porque creo que más que nunca estamos viviendo una crisis planetaria en todos los sentidos, una crisis ética, una crisis especista, una crisis patriarcal, una crisis sanitaria, una crisis con todos los apellidos que esta pueda tener. Entonces, más que nunca, hoy necesitamos abordar el tema desde la empatía, la asertividad y el amor, porque no hay nada más radical que el amor realmente. Sí, gracias, Poli. Silvia. No, yo estaba haciendo así que coincidía totalmente con Poli. Efectivamente, o sea, no creo que haya algo que alguien que pueda decir, si le está diciendo genuinamente que una causa es mejor que otra. Lo que tenemos que tender es hacia liberar el mundo de opresión en el que estamos viviendo, porque nos afecta a todos y a todas las especies y al planeta entero, que es algo que también nos ha demostrado ahora la pandemia. Tenemos que reflexionar, hacer un alto y decir, no, esto ya no lo podemos seguir haciendo igual, necesitamos repensarnos nuevamente cuáles son las acciones que tenemos que hacer para cambiar este sistema que realmente es, pues, suicida, pero no va a ser peleándonos, no va a ser minimizando a otras o a otros, no va a ser sobreponiéndonos, tratando de pensar que hay alguien que es mejor que otro, que es criticar otra vez lo mismo. Tenemos que pensar que debe de haber un piso parejo para podernos mover hacia otra manera de relacionarnos entre nosotros como sociedad humana y para las otras especies, porque es urgente que lo hagamos. No es posible admitir tratos indignantes como los que sabemos que se dan contra muchos animales y contra muchas niñas y contra muchas mujeres y contra muchas diferencias y muchas condiciones, sino aceptar nuestras diferencias y tratar de acomodarnos en vivir un mundo que no sea cruel, porque si algo sí hay que combatir es la violencia que nos degrada sistemáticamente en todos los niveles, mental, social, emocional, psicológicamente, económicamente. Esto es un desastre total. No podemos continuar en ese mundo, sino tenemos que hacer un alto, y quizás la pandemia sea de las cosas buenas que nos pueda traer. Un momento importante para reflexionar que las relaciones que hemos llevado a cabo hasta el momento no es algo en lo cual tengamos que seguir, y que sí, quizás cada quien pueda poner un granito de arena para cambiar las realidades que realmente nos laceran, nos hacen sufrir. Yo sufro mucho por diferentes cosas, y que tiene que ver la gran mayoría con la violencia que se ejerce de manera, pues, contra los hombres también, contra los animales, pero duele mucho la violencia que se ejerce principalmente contra los animales. Es doloroso. A veces no quiero ir a un pueblo, no quiero, porque veo la cantidad de perros y gatos abandonados, famélicos, maltratados, que es algo que no puedo soportar y que debería de ser algo que no deberíamos de soportar la mayoría. ¿Cómo es posible que veamos cómo se están muriendo nuestros compañeros y compañeras de planeta y que nosotros no hagamos algo? Creo que pues es una razón de vida muy importante juntar nuestras fuerzas, nuestras capacidades y nuestras habilidades para cambiar de alguna forma esta realidad lacerante que implica la violencia. Sin lugar a dudas. Chicas, yo les dije
que esta charla se iba a poner buenísima, ya se nos pasó 1 hora, entonces les voy a pedir a cada quien si nos ayuda con una reflexión final para poder cerrar y bueno, y extender desde ya una invitación para hacer la segunda parte, porque creo que nos quedamos con todavía muchas ganas de seguir pensando. Pero mientras tanto, si me ayudan con su cierre final, por favor. Si quieren, yo empiezo, que soy la que menos tiene para decir. Ustedes tienen mucho más de esto, pero creo que con las claves que hemos estado compartiendo aquí, de tratar de no tener la razón, sino de sumar razones, sumar batallas. El desafío es tratar de que en estos tiempos en los que queremos deconstruirnos en muchos de los ámbitos, creo que se ha logrado bastante a nivel general, digamos, en la opinión pública, en el grueso de la población, no sé cómo nombrarlo, en cuanto a temas de la mujer y la violencia en contra de las mujeres, el rol de las mujeres, el rol de las mujeres, buscar maneras creativas, como decían, maneras empáticas, maneras que no señalen, sino que generen inquietud, que pongan a reflexionar, que pongan a replantearse qué hacemos cada uno, qué violencias podemos evitar. Porque hoy hay muchas otras que no están en nuestras manos, y sin ser nosotros violentos hacia otros, aunque ni siquiera ideológicamente, tratar de que en ese intento de deconstrucción, quiénes somos, cómo somos, los que estamos habitando este planeta, ahora entre también este tema de considerar que, de mirar de frente a la crueldad animal y nuestro lugar en eso. Y ir abriendo caminos para eso, y la crueldad animal con un vínculo con violencias todas. O sea, creo que tenemos que deconstruirnos en torno al tema violencia en distintos ámbitos. Somos un mundo muy violento. Por supuesto que la violencia siempre existió, que hubo sociedades anteriores muy violentas, muy de cero empatía, muy injustas. Sí que las hubo, pero bueno, queremos no serlo, trataremos de no serlo, y creo que la apuesta es, me parece a mí, a empujar un poquito la deconstrucción de todos, en todos los ámbitos posibles. O sea, las violencias creo que atraviesan mucho, porque también no solo es el que comemos, no solo es si nos matamos o no nos matamos, cómo lo hacemos, no solo es a las mujeres cómo las tratamos, a las niñas cómo las tratamos, sino también es la economía, lo injusto de este sistema capitalista en el que vivimos, que mi nombre tiene. Entonces son muchos los ámbitos, tratar de que esa deconstrucción sea lo más amplia posible y lo más platicada posible. Me parece que generando diálogo, generando inquietud, lo que hacemos es que la apuesta tiene que ser tratar de interpelar al otro, pero de una forma en la que sea más fácil sumarse a replantear las cosas que evadirlo o sentirse atacado y ir porque se siente atacado. Les agradezco un montón el espacio. Muchas gracias por invitarme. Gracias, Paula. Silvia. Sí, de una vez es que me voy a tener que retirar. Me parece que hacer redes, las redes salvan vidas. Creo que si nos juntamos, si seguimos agrandando la red, tenemos oportunidad de tener una mayor incidencia en la causa que ahora nos está convocando, que es esto: sí hay que deconstruirnos, hay que plantear otra manera de ser y de relacionarnos, y pues yo me quedaría con eso. Hay que seguir organizándonos con esto y con otros ejercicios en los cuales podamos confluir, como ya decía, con lo que cada una o cada uno pueda aportar. Me dio mucho gusto estar con ustedes y poder escucharlas. Creo que tengo muchísima empatía con todo lo que plantearon. Prácticamente no veo ninguna diferencia, sino podemos encontrar una sinergia en que podamos potencializar
todo esto que ahora nos convocó. Muchas gracias. Gracias, Silvia. Rebe Poli. Rebe. Yo, sí, pues nada más, antes que nada, un verdadero placer y gusto estar aquí platicando de estos temas tan importantes que justo nos atraviesan a todas y todos. Es una cuestión, como ya mencionaban, una crisis planetaria, una crisis provocada por las malas relaciones que tenemos los humanos entre nosotros con la naturaleza. Es importante, yo cerraría pidiéndoles a todas y todos que siempre nos cuestionemos nuestras acciones, que siempre busquemos si hay alternativas, si con nuestras acciones estamos dañando a otros y que nuestros otros cada vez se amplíen más, porque una ética es más ética entre más inclusiva e incluyente sea. Entonces, entre más consideremos a otros dentro de nuestro círculo de consideración moral, más éticos vamos a ser y nuestro mundo va a ser más justo. Entonces, invitar a todas las personas a reflexionar en sus actos y que se den cuenta de que si algo puede ejercer violencia, ya sea de forma directa o indirecta, buscar las alternativas para no ser partícipes de estas violencias. Gracias, muchas gracias. Gracias, Rebe. Adelante, Poli. Gracias. Pues primero que nada me gustaría darles las gracias a ustedes por todo lo que hemos estado compartiendo el día de hoy. También, por supuesto, a toda la gente que ha estado escribiendo comentarios, me parece súper bonito, los he estado leyendo y dejan también muchas cosas por reflexionar. Y pues a mí me gustaría cerrar mi participación con algunas recomendaciones. Siento que soy como la tía que antes de irse te da la lista de los tés que te van a caer buenos. Bien. Entonces a mí me gustaría recomendar primero que nada la actitud de la rebeldía radical, creo yo, porque creo que necesitamos entender la realidad que estamos viviendo para poder dejar de ser indiferentes ante ciertas formas de violencia, ante todas las formas de violencia. Y cuando digo esto, me refiero también a dejar de plantear la tolerancia como algo deseable, porque el ejercicio de tolerar significa tolerar la violencia de otro para no hacerla de a todos, para que la gente no se sienta como interpelada. Y creo que justamente por eso es que se siguen reproduciendo las violencias, porque las toleramos. Entonces, ¿qué necesitamos? Dejar de ser indiferentes ante ese comentario, esa práctica violenta, dejar de tolerarlo y más bien entendernos desde estos otros lenguajes que pueden ser siempre asertivos y amorosos, porque ser intolerante a la violencia no quiere decir estar enojado ni gritarle al de al lado, ¿no? Podemos hacerlo siempre desde diferentes espacios. Y creo que justamente por eso es que también necesitamos recordar en todo momento nuestro propósito ulterior, es decir, abolir las formas de violencia, porque si no nos enganchamos, nos enojamos, nos volvemos también nosotras mismas instrumentos de una lucha que estamos llevando a cabo, que nos va mermando, que nos cansa, que nos deja también desgastadas emocionalmente. Y a lo que voy con esto es que para poder posibilitar estas luchas necesitamos sí o sí tener cuidado personal, cuidado comunitario, para que podamos hacer que esto sea verdaderamente una carrera larga y no pues terminar en unos cuantos meses, porque pues no hay manera de sobrevivir a todas estas violencias, más las violencias que se viven como activistas, que también muchas veces ni se hablan de ellas, ¿no? Entonces creo que también nos toca como entender estos otros espacios de cariño, de las alianzas, las redes, como bien decían, y por ahí vi una pregunta que estaba haciendo Clamor de Libertad sobre como periodistas, como comunicadoras, qué podemos hacer, ¿no? Frente a la violencia, y yo creo que algo importante es justamente darle voz a otros. O sea, como bien estaba mencionando también ahorita Paula, esta parte de la deconstrucción, de entender que no solo yo me tengo que escuchar, ¿no? Que mientras más traiga yo a cuenta otras personas a platicar, mientras más habrá otros espacios para que alguien se pueda expresar y que por ahí la gente ni supo que estábamos nosotros como proyecto, creo que eso es importante, para que entonces reconozcamos que no solamente está la violencia hacia las mujeres, no solamente la violencia hacia las clases que están viviendo problemáticas económicas, ¿no? Sino todos estos otros grupos de oprimides que también tenemos que visualizar, y que creo que por ahí va bastante la estrategia. O sea, hay que visualizar cada una de las formas de violencia que existen y visualizarlas estratégicamente. O sea, también creo que hay que profesionalizar lo que hacemos, porque el violentador tiene toda una estructura de millones de dólares para pagar
comerciales, ¿no? Comerciales de bancos, comerciales de perfumes que sexualizan nuestros cuerpos, comerciales de hamburguesas que están cosificando el cuerpo de otros animales. Entonces, si ellos están así de profesionalizados, pues nosotros también tenemos que hacerlo. Y afortunadamente creo que cada vez más hay muchas herramientas por todos lados en las redes sociales, en foros como este mismo, en donde podemos encontrar estrategias, tácticas que nos ayuden a mejorar lo que estamos haciendo y al final del día, pues eso, seguir tejiendo para poder abolir toda forma de opresión. Muchísimas gracias, Sandra, por también estar aquí moderando, que no es cosa fácil. Y agradezco de verdad el trabajazo que están haciendo todas ustedes, lo valoro muchísimo. Fantástico. Muchas gracias, Poli Sotomayor. Gracias, Rebeca Pérez. Gracias, Silvia Solís. Gracias, Paula Mónaco. Yo quisiera despedirme con un fragmento del libro Por el mal camino de Ana María Manzoni. En este libro ella plantea la tesis de que no hay muchos tipos de violencia, que violencia solo es una y que no hay violencias más grandes ni más chicas. Dice: debemos ser capaces de reconocer la violencia sin seguir confundiendo lo que es lícito con lo que es justo, porque nadie debería obedecer a la injusticia, por más normada que esté por todas las leyes de la tierra. Un cambio total es necesario porque si el mundo está equivocado, dejarlo así implica una inercia inaceptable. Convivir con el dolor insensato de las víctimas, pero también con la crueldad infecciosa de los verdugos, no es destino, sino culpa individual. Le agradezco mucho a la Red Vegana Antiespecista por este primer encuentro, que sean muchos más y nos vemos muy pronto aquí en otra emisión de Todos Somos Animales. Sí, también tú. Gracias a todas.